Saludos, bienvenidos a Televisión Canaria. Hoy compartimos 30 minutos con Fernando Pérez, es el director del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. Fernando, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias a Televisión Canarias por esta oportunidad. Muy bien, muy ilusionado con el proyecto cultural que venimos desarrollando en el Museo Elder entre todo el equipo que lo conforma. Bueno, hablaremos del Museo Elder, por supuesto, pero a mí me gustaría explotar un poquito más el lado, la vertiente de los conocimientos, los vastos conocimientos que tiene Fernando Pérez. ¿Qué es el Museo Elder? El Museo Elder, digamos que es un espacio de encuentro en torno al conocimiento de la ciencia y la tecnología. Es una plataforma donde la ciudadanía se puede acercar a la divulgación de esta área del saber que sirve de puente entre el mundo académico y la sociedad en general. Por lo tanto, es un espacio que queremos dinámico, un espacio de debate, un espacio que sirva de ventana hacia los distintos conocimientos que se vienen desarrollando en este ámbito y hacerlo todo ello con la vocación de un servicio público como el que quiere prestar el museo. Fernando, a pesar de que vivimos rodeados de ciencia y tecnología, ¿estamos de espalda a esos conocimientos muchas veces? A veces se cree que la ciencia y la tecnología es un conocimiento críptico, alejado de la mayor parte de la sociedad, cuando la ciencia y la tecnología no es sino algo que tenemos en la cotidianidad. Nosotros mismos somos objeto de estudio. Hoy en día se están desarrollando de una manera increíble todos los conocimientos de neurociencia. Se están analizando en el futuro tecnologías que pueden influir en nuestra manera de vivir. No olvidemos, por ejemplo, la electricidad misma, que hoy en día lo vemos como algo natural. Fue una tecnología que ha transformado no solo tecnológicamente y económicamente nuestra sociedad, sino nuestra manera también de organizarnos, de vivir incluso el día y la noche, la manera en que nos relacionamos con nuestros seres queridos o la forma en que la sociedad ha ganado una serie de horas al día y todo lo que eso ha implicado para el desarrollo. Ese es un buen ejemplo, la electricidad nos ha cambiado la vida, sin embargo, ¿cuántas personas en el planeta saben exactamente qué hay detrás de la electricidad? Ese es el objetivo del museo. Queremos que en esa cotidianidad cada vez son pocos los que saben, utilizan la tecnología, pero no saben exactamente por qué funciona y qué es lo que lo produce. Por ejemplo, hemos tenido una exposición hasta hace poco en el museo que se titula Canarias Eléctrica, en la que hemos querido acercarnos a ese mundo explicando cómo apareció la electricidad, cuando apareció, las personas que se dedicaban, los inventores, todos ellos realizaban demostraciones ante el público y eran realmente considerados como auténticos espectáculos en aquel momento, puesto que en sus etapas iniciales. Posteriormente, cuando todo el sistema eléctrico se desarrolla, se permite el transporte y la generación a gran escala, ya todo el proceso económico se ve afectado y la sociedad se ve también transformada. ¿Nos interesan los conocimientos científicos o no somos especialmente inquietos por saber qué hay detrás de un aparatito tecnológico? Toda persona que siente curiosidad por el mundo que le rodea y quiere entender lo que le rodea es una persona que tiene que acercarse al mundo de la ciencia y la tecnología. Para ello es cierto que las personas que estamos en el ámbito de la divulgación debemos hacer un esfuerzo por hacer accesibles esos conocimientos, puesto que el mundo de la ciencia y la tecnología, que se basa en el método científico y establece un lenguaje muy bien articulado, a veces puede generar cierta dificultad para el acceso del gran público. Ahora, existen vías para hacerlo, cada vez se hace más en nuestro país y en esta tradición de divulgación de la ciencia yo creo que el mundo anglosajón sigue estando por delante de nosotros. ¿Qué pasa, Fernando, si vivimos de espaldas a la ciencia? Por ejemplo, usted hablaba hace un momentito de los grandes avances que se ha dado en el terreno de la neurociencia, en el descubrimiento de cómo funciona nuestro cerebro. ¿Qué pasa si no conocemos esos avances? Bueno, si una sociedad hoy en día no apuesta de una manera clara y evidente por lo que es la innovación, la creatividad,
todo lo que tiene que ver con la investigación en el ámbito de la ciencia y la tecnología es una sociedad que forzosamente va a ser cada vez más dependiente y las posibilidades de futuro se van a ver acortadas. Por lo tanto, es imprescindible acercarnos, conocer la innovación en el campo de la ciencia y la tecnología, conocer sus rudimentos, para ver que no se trata de algo que nos ajena, sino que es algo que es vital en nuestros códigos del día a día, del presente, pero absolutamente imprescindible si queremos conquistar el futuro de Canarias entre todos. Es decir, la ciencia y la investigación, la creatividad, son elementos que tienen vasos comunicantes entre sí, tienen que ser pautas imprescindibles no para salir del problema momentáneo de ahora, del presente, sino para a medio y largo plazo establecer sendas de futuro y de crecimiento social y económico. Ha hecho usted referencia al momento presente, esta crisis económica en la que estamos viviendo. ¿Qué aporta la ciencia y qué dice la ciencia de esta crisis económica? La ciencia y la tecnología, la investigación, el I+D+I, son piezas fundamentales para la salida no inmediata de la crisis, sino para poder, como decíamos antes, establecer esa posibilidad de cara al futuro. ¿Y cree usted que eso los políticos lo tienen claro? Porque estamos viendo, por ejemplo, en este periodo, justamente ahora, recortes en las investigaciones. ¿Le parece eso un acierto? El recorte en la investigación y la ciencia en épocas de crisis puede entrar dentro de la lógica de la situación del momento. Ahora bien, hay que tener muy claro que siendo cierto que las circunstancias económicas actuales obligan a reducciones del gasto público, puesto que no queda otro margen que adoptar, otro tipo de decisiones que adoptar, donde menos se deben reproducir esos recortes es en educación y en ciencia y tecnología, porque podemos solucionar el problema del presente, pero renunciando a estas distintas facetas estaríamos renunciando al futuro, algo que sería suicida para nuestra sociedad. Por ejemplo, estamos viendo cómo nuestra tierra ha dado maravillosos investigadores, gente que se ha formado en sus licenciaturas, ha terminado un doctorado, carreras brillantísimas como investigadores, y sin embargo, cuando se le acaban esos contratos de becario, ya no tienen posibilidad de seguir investigando y se van, pues por ejemplo, a dar clase en un instituto, sin despreciar esa actividad que a mí me encanta además, la de dar clase. ¿Qué hacemos con esas personas? Las estamos desperdiciando en cierta medida. Primero, si me permites, Mayer, recalcar un elemento imprescindible que debemos tener muy claro. El papel absolutamente vital del profesorado desde la primaria hasta la formación universitaria para articular una sociedad moderna. Eso es lo primero. Por lo tanto, yo apoyo totalmente la labor del profesorado. En segundo lugar, decir que el hecho de que alguien se forme en algo no quiere decir que el tejido socioeconómico esté preparado para absorber esa formación. Y ese es el problema que tenemos en el archipiélago. Y ese yo creo que es uno de los problemas. Es decir, debemos intentar acercar la formación de nuestro ámbito universitario a lo que es el tejido económico. ¿Eso quiere decir quedarnos con el actual tejido económico que tenemos? No, no quiere decir eso. Quiere decir que debemos crear nuevas oportunidades, aumentar el tejido empresarial. La crisis económica ha destruido claramente tejido empresarial. Si queremos localizar nichos de empleo para todas las personas que están sufriendo el desempleo actualmente, no basta con las empresas que existen actualmente. Hay que fomentar la emprendeduría. Es un factor imprescindible. La emprendeduría, la creatividad y la innovación. Me gustaría volver a lo de la neurociencia, que sé que es un tema que le gusta mucho a Fernando Pérez. Sí. ¿Estamos en un momento de pesimismo que también influye a la hora de que salgamos de esta crisis? ¿La gente es pesimista y eso tiene algunas consecuencias? Sí, el pesimismo no es bueno por definición, el pesimismo tiene efecto contagioso. Es cierto que las dificultades nos llevan a estar preocupados por la situación actual, por las tasas elevadas de desempleo. Ahora, yo tengo bien claro que Canarias va a salir de esta situación y nuestro país va a salir de esta situación. Por lo tanto, es importante que sin obviar en la lectura de la realidad, que es difícil, sí establezcamos claramente que existen posibilidades de salir de ella, porque es cierto, no es simplemente un hecho voluntario decirlo, existe. Y se trata de analizar qué opciones tenemos de cara a conquistar ese futuro. Y ahí, por ejemplo, incluso en el tema de la ciencia que hablaba, usted comentaba antes, el tema de las neurociencias, se está desarrollando una labor de investigación, de descubrimientos enormes, porque una de nuestras grandes fronteras por conocer es el cerebro humano, aunque parezca mentira, el universo y el cerebro del ser humano son dos piezas claras, ¿no? A lo mejor hemos llegado a la Luna
de nuestro universo, pero todavía no hemos llegado a la luna de nuestro cerebro, ¿no? Sí, no, todavía queda mucho por avanzar, pero es verdad que ya empiezan a haber ya muchos más códigos claros en materia de neurociencia. Por ejemplo, ¿algún avance que a usted le haya sorprendido de la neurociencia? Las neurociencias van a afectar lo que estamos conociendo a nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de relacionarlo. Establecen ciertas formas de conocimiento de nuestros comportamientos. Por ejemplo, el tema de la inteligencia emocional o inteligencia social de Goldman es un tema que está todavía pendiente de salir del ámbito de la investigación científica para que empiece a tener consecuencias sociales. Esta es una materia que claramente, y sabiendo que toda iniciativa científica va a seguir un proceso acumulativo de conocimientos y de prueba y error, pero sí es verdad que ya empiezan a haber datos que nos permiten trasladarlo al ámbito de las conductas sociales y mejorar, por ejemplo, nuestro sistema educativo. Para mí es imprescindible, y ya lo han planteado otros, que nuestro sistema educativo incorpore de una manera decidida y sin complejos todo lo que tiene que ver con la inteligencia social y emocional, para poder educar a nuestros hijos y a nuestros ciudadanos de cara a una cosa que muchas veces hablamos, que es que el hombre del siglo en el que estamos debe tender a buscar el bienestar no solo económico, el bienestar que puede prestar el estado del bienestar, valga la redundancia, a través de servicios educativos o sanitarios, cubriendo las necesidades básicas de subsistencia. Porque ¿cree usted, Fernando Pérez, que todos esos avances que se han dado en el campo del estudio del cerebro no se están aplicando, por ejemplo, en la vida cotidiana de los estudiantes, en los colegios, en la sociedad? ¿No se está aplicando todavía? Yo creo que todavía estamos en fases previas. Se sabe que existe, es verdad que es un conocimiento relativamente reciente el que se está obteniendo en el mundo de las neurociencias. Hay grandes pensadores en esto. En España nosotros hemos traído al Museo Elder a hablar al doctor Francisco Mora, que es catedrático de la Universidad de Madrid y profesor también en universidades norteamericanas. Hay grandes pensadores en esa materia como Ramachandra, Seki, que están revolucionando. Y esas revoluciones todavía no han pasado al ámbito del aprovechamiento social, porque la neurociencia, además de un conocimiento en sí mismo del campo del cerebro, que es relevante, absolutamente relevante, nos ayuda a entendernos mejor y a buscar el bienestar, como decíamos antes, que es un bienestar del ser humano, un bienestar humanista del desarrollo personal. Me hablaba usted, por ejemplo, antes de comenzar esta entrevista, de un asunto bastante curioso, cómo estos conocimientos en neurociencia podrían cambiar, por ejemplo, las penas a los señores que cometan un delito. Es uno de los ámbitos que está estudiando las neurociencias. Yo, para empezar, nos dedicamos a la divulgación de la neurociencia, no es que se produzca neurociencia en nuestro ámbito de trabajo, pero sí decir que, por ejemplo, el estudio del cerebro puede llevar en un momento dado a ver afectado la capacidad volitiva, es decir, la capacidad de voluntad y, por lo tanto, de libertad a la hora de establecer ciertos actos. O sea, en cierta medida, un señor se ve obligado a cometer un delito, ¿podríamos decirlo así? No obligado, pero sí no tiene una serie de frenos que puede tener otra persona que no se ve afectada en ciertas áreas del cerebro. ¿Y eso se puede llegar a conocer? Eso puede llegar a afectar a nuestro Código Penal, claro, en un momento dado, si esto continúa. O sea, no es lo mismo, estamos en las fases preliminares. Claro, no es lo mismo un señor que, digamos, tiene esos frenos o la capacidad de frenar, que un señor que no lo tiene. No los tiene. No tendría la misma culpa. Puede afectar, sí, es que la culpa está vinculada al concepto libertad y al concepto volitivo, es decir, de la voluntad. Si tu voluntad no es la que es porque tienes una afección de tipo neurológico y se puede ver afectado, por lo tanto, tu responsabilidad se va afectada de cara a un delito y por lo tanto nos obligará a replantearnos cierto. Estamos hablando de elementos previos, es decir, de elementos que todavía no están bien establecidos, pero sí que están empezando a hablarse y a discutir, porque también puede afectar en un momento dado al concepto de rehabilitación, porque nosotros que tenemos un Estado bastante avanzado y nuestra Constitución establece el concepto de reeducativo de la pena, con el que yo estoy absolutamente de acuerdo, sí puede ser que en un momento dado los estudios en materia de neurociencia afecten a la manera en que entendemos ese proceso de reeducativo. Por lo tanto, la ciencia no es algo aislado del mundo social ni de la sociedad. Todos los elementos de avance tecnológico están transformando nuestra sociedad, pero también pueden afectar no solo a los niveles materiales, sino a nuestra manera en que nos relacionamos unos con otros. Y Fernando, ¿a dónde nos lleva estar rodeados
de la forma que estamos de tecnología. Da la sensación de que ya no se puede hacer nada si no estamos delante de la pantalla de un ordenador. ¿Eso nos crea una dependencia de todos estos sistemas informáticos? Somos dependientes en gran parte de todos los sistemas tecnológicos que al fin y al cabo son instrumentos y herramientas. Otra cosa es que de cara al futuro y los desarrollos en el ámbito de la robótica, que están siendo espectaculares y lo serán mucho más en el futuro, se puedan plantear problemas que linden entre la utilización de las nuevas tecnologías que siguen avanzando, y es positivo para la sociedad que lo hayan hecho, pero que deberá establecerse ciertos diálogos en materia también de si la ética debe o no tenerse en cuenta a la hora de ciertos avances. ¿Usted cree que veremos como en esas películas robots que nos hacen la vida más fácil y que tienen inteligencia para...? No tengo ninguna duda de que, por ejemplo, nuestras casas terminarán siendo casas domotizadas a gran escala. Como en economía en general, hay escritores, hay varios que hablan del valor del lujo. El von Mises, por ejemplo, de la escuela austriaca, se plantea que el lujo lo consumen ciertas personas hasta que llega un momento que probado puede ser trasladado a gran escala a la sociedad. En domótica hoy en día, que yo creo que tiene un potencial muy importante, entre otras cosas, para favorecer la reinserción, la inserción social de personas con discapacidad física alta. Sería bueno que explicáramos qué es la domótica, para que lo entienda todo el mundo. La domótica es la aplicación, de manera breve y sencilla, es la aplicación de tecnología a crear un entorno en el hogar inteligente. Pónganos un ejemplo. Una persona en una silla de ruedas que articula, puede hablar, pero no puede manipular los brazos, la actividad motora de su aparato locomotor está afectado por unas circunstancias especiales, puede en un momento dado dar orden con la voz a una ventana para que se abra o se cierre. Esto no es ciencia ficción, esto ya lo he visto yo en persona y funciona y permite que las personas con discapacidad y grandes grados de discapacidad puedan aumentar su autonomía personal, algo que es imprescindible para aumentar la calidad de vida de estas personas. Eso yo creo que lo entendemos todos, eso sería el mando de la tele aplicado a la ventana, pero además con voz, ¿no? Pero puede activar, por ejemplo, un microondas, puede cerrar ventanas, puede articular ciertos robots que cada vez irán ganando más en sofisticación. ¿Y esto está a la vuelta de la esquina en años, en cuestión de años veremos eso? Yo creo que en ciencia y tecnología es difícil decir que las cosas están a la vuelta de la esquina. Es decir, los procesos de investigación se van desarrollando y no se llega a ellos hasta que se llega. Es decir, que es un proceso de aproximación. Difícilmente se puede decir en 4 años se sabrá, eso simplemente es una aproximación que se puede hacer, pero que no creo que responda a la realidad. Esto sugiere rápidamente consumo de energía. ¿Este planeta puede dar más energía? Porque está claro que eso de ventana, bájate, implica además de una tecnología, un consumo eléctrico. Antes llegábamos a la ventana y la abríamos o la cerrábamos manualmente, pero ahora lo hace la energía eléctrica. Sí, ¿no? lo hacíamos manualmente, pero el hecho de construir la ventana ya implicaba energía. Energía también. Es decir, no existe ninguna civilización que no necesite energía para poder subsistir. Otro tema es que estemos en el pleno debate de cuál es el paradigma energético actual, en el que hay una preponderancia de lo que son el petróleo, y si eso va a ir transformándose paulatinamente, si aparecerán o no, se están investigando nuevas vías de energía, entrarán debates en los que habrá unas personas que estarán a favor y otras no de la energía nuclear. En el caso de Canarias la energía nuclear no tiene sentido por la escala, por la fragmentación del territorio, la dificultad de poder transportar de una escala de una isla a otra. Es decir, Canarias, como en tantas otras cosas, tenemos nuestras peculiaridades de cara a lo que es el establecer un mapa energético específico con respecto a otros territorios peninsulares. La profundidad entre islas nos condiciona, ¿no? No podríamos conectarlas energéticamente. Bueno, hay alguna isla que tiene conexión energética, si mal no recuerdo bien, que están conectadas por... Lanzarote y Fuerteventura. Efectivamente, Lanzarote y Fuerteventura, porque claro, la plataforma que hay entre ellas, las profundidades marinas no son tan marcadas, ¿no? Pero bueno, el tema de la energía es un tema apasionante porque es un tema en el que nos va la posibilidad de subsistir, ¿no? Ninguna civilización puede subsistir sin energía, sin producir energía. Ahora, debemos ir hacia yo creo personalmente que debemos ser, en la medida de lo posible, cada vez más respetuosos con nuestro medio ambiente y hacer susceptible y compatible el que tengamos una vida con calidad de vida y respete nuestro medio. Ahora,
que las energías eólicas son la única solución. Eso es un debate que está en la mesa y que no todo el mundo tiene claro cuál es el peso que debe tener las distintas áreas dentro de lo que es el paradigma energético general. Estamos hablando con Fernando Pérez, que es el director del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. Desde luego, uno de los objetivos de este museo es acercar la ciencia, lo que estamos haciendo justo hoy nosotros en esta entrevista, y la tecnología al conjunto de los ciudadanos. Hay muchas cuestiones, como hablábamos antes de la electricidad, que nos demuestran que estamos rodeados de esa tecnología, pero da la sensación de que no la conocemos del todo. Desde su museo se hace un esfuerzo cotidiano por acercar estos conocimientos a los ciudadanos. ¿Se sorprenden los ciudadanos cuando aprenden este tipo de cosas? Sí, porque uno se acostumbra a ciertas cosas, al uso de las tecnologías, se acostumbra a... Y muchas veces no nos preguntamos cómo funciona. Es verdad que no nos podemos estar preguntando por todo, pero sí debemos intentar mantener siempre, yo creo que lo que es el motor del conocimiento y del avance de las sociedades, que no es otra cosa que la curiosidad. La curiosidad nos permite acercarnos. El museo no pretende dar respuestas cerradas a todo, sino pretende que los ciudadanos que se acerquen a él salgan con más preguntas que respuestas. ¿Y esta sociedad se hace preguntas? ¿Se pregunta a esta sociedad? La sociedad, la sociedad sí se hace preguntas y cada vez más. Debemos, porque una ciudadanía participativa y activa tiene que preguntarse por la ciencia y la tecnología, preguntarse por qué quiere hacer con su sociedad, preguntarse cuáles son los valores que deben imperar en nuestro sistema educativo y social y en nuestra comunidad, y recuperar los valores comunitarios y compartir. Es decir, todo esto implica una interactuación y despertar la curiosidad por todos y por todo. ¿Y no tiene usted la sensación de que a veces nos teledirigen? Y no me estoy refiriendo solo a la televisión, pero da la sensación de que a veces la población va por unas sendas que marcan otros. ¿Eso es así, Fernando? En general, los ciudadanos que no hacen un esfuerzo por buscar el conocimiento por ellos mismos son más susceptibles de ser dirigidos que otros, porque es imprescindible que nos estemos siempre preguntando por las cosas. Es decir, eso no quiere decir que siempre eliminemos todo lo que ya queremos saber. Es decir, la cultura, entre otras cosas, es la acumulación de cultura y el poder de conocimiento y el poder trasladarlo de una generación a otra. No vamos a obviar ese proceso. En definitiva, las personas que nos están viendo a esta hora de la mañana y que se enfrentan a un nuevo día, ¿esas personas son libres del todo? ¿Van a hacer lo que quieran en este día? ¿O hay condicionantes de los que hemos estado hablando, tanto desde el punto de vista del cerebro, de los últimos descubrimientos que se han hecho, de los condicionantes de esta sociedad, que van a proyectar en esas personas una serie de cuestiones que les obligarán a actuar de una forma? La pregunta es de tal importancia, pero que es muy difícil contestar. Es decir, depende de los presupuestos, de la manera en que cada uno ve el mundo. Es decir, yo creo que el hombre está fuertemente condicionado a la hora de dirigir su vida, fuertemente condicionado, ya sea a nivel neurológico, ya sea a nivel socioeconómico. Es decir, hay muchos condicionantes que hacen que no tengamos una libertad absoluta para tomar cualquier tipo de decisión. Pero dicho esto, yo sí tengo claro al día de hoy, por lo menos, que el hombre sigue teniendo margen para la libertad, para actuar condicionado, pero sigue teniendo ese margen orteguiano de yo soy yo y mis circunstancias. Es decir, mis circunstancias me condicionan, pero yo también tengo voluntad, y mi voluntad implica no solo el cumplimiento de lo que me obligan, sino ciertos márgenes de libertad. Fernando, una cuestión. Hemos hablado de energía en el mundo, del consumo de energía, y estaba pensando y dándole vueltas a una cosa. Con todos los avances científicos y tecnológicos que hemos hecho, ¿cómo es posible que todavía tengamos hambre en el mundo? Haya personas que se mueran de hambre. ¿Esto, desde un punto de vista tecnológico, ya no está solucionado? Sí, la capacidad de alimentar al mundo está solucionada. Se habla de posibles crisis alimentarias, pues pueden haber crisis alimentarias, de hecho se producen localmente en zonas distintas del planeta.
Se habla de que un crecimiento desaforado de la población puede llevar a crisis alimentarias, algo que hoy en día en el mundo occidental hemos olvidado completamente. Pero lo cierto es que los problemas del hambre no son solo problemas tecnológicos, puesto que existen tecnologías y se están desarrollando sistemas de producción de alimentos que pueden llevar a la alimentación de todo el planeta, sino también tiene que ver con la manera en que nos organizamos socialmente y económicamente. Lo cierto es que a pesar de todas las dificultades, los últimos datos hablan de un cierto retroceso del hambre en el mundo. El hambre no va a desaparecer de la noche a la mañana, es decir, el hambre tiene que estar en un proceso permanente de retroceso y disminuyendo permanentemente, pero no es solo por un problema de tecnología y ciencia, es una manera también en que los seres humanos nos organizamos y el sistema que nosotros queremos crear. Con todos esos desarrollos tecnológicos que nos rodean, me hago una pregunta, porque da la sensación de que estamos empezando un camino tecnológico que es el que nos ha permitido los descubrimientos. Pero me gustaría preguntarle a Fernando Pérez, ¿los caminos tecnológicos también están en cierta medida marcados por alguien? ¿Estamos desarrollando una tecnología hacia un sentido porque sí, porque a alguien le interesa? ¿O estamos simplemente desarrollando la tecnología que ha permitido los descubrimientos? Hay una reflexión de algunos científicos en el ámbito que hablan de que la tecnología hoy en día no está al servicio de la ciencia, sino que ha tomado un camino autónomo y que la ciencia se ha quedado atrás en el desarrollo. Eso lo plantean algunos científicos, ¿no? Que parece como que la tecnología tiene un proceso, un crecimiento muchísimo más rápido del ritmo al que va el conocimiento científico, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, yo no creo que el conocimiento no está teledirigido, depende pues de ciertas líneas y ciertas necesidades. Es decir, a ciertas necesidades el hombre ha ido incorporando nuevas tecnologías, desde la época de la Grecia clásica, pero durante todo lo que es la historia de la humanidad. Es decir, las necesidades agudizan el ingenio para descubrir nuevas herramientas tecnológicas, nuevas tecnologías. Por ejemplo, por ser precisos y concretos, estamos ahora en un momento en el que da la sensación de que todo el mundo tiene que tener un teléfono móvil, y además un teléfono móvil de última generación con todas las prestaciones, que sea cámara de vídeo, que sea cámara de fotos, que pueda recibir correos electrónicos, sí, que me pueda conectar a internet, que pueda ver a la televisión. Eso nos está condicionando. Basta echar un vistazo a nuestro alrededor para darnos cuenta cuántos minutos, cuántas horas pasamos pegados a ese aparatito, ¿no? Claro, porque es que hoy en día el hombre socialmente y psicológicamente es inconcebible sin todas las tecnologías que le rodean, porque la construcción de nuestro día, de lo que hacemos durante el día, está plenamente, el hecho de que estemos hablando usted y yo aquí en la televisión es pura tecnología y aplicación tecnológica. La comunicación, la sociedad de la comunicación, desde la que tanto se habla, de la informática, no son sino sistemas de comunicación también que han creado las tecnologías. Las tecnologías nos condicionan, hablábamos antes del condicionamiento, es otro elemento que nos condiciona, pero también que nos permite gran libertad. Por ejemplo, no hay que anatemizar la claro, tecnología, nos ha permitido grandes desarrollos y que trabajos duros que hacíamos antes los seres humanos, hoy en día los hagan ciertas tecnologías que nos han liberado de esos trabajos duros. Claro, claro, no, desde luego. Pero me imagino que habrá reflexionado usted, al igual que yo, hacia dónde nos conduce el desarrollo de las redes sociales. Cómo los jóvenes pasan horas y horas delante de su ordenador comunicándose con otros jóvenes de la misma edad a través de las redes sociales. Eso ha generado un nuevo espacio que antes no conocíamos. Efectivamente, las tecnologías, como decíamos antes, no solo afectan al ámbito tecnológico, sino que nos cambian la vida y nuestra organización social. Que hay elementos que en este caso, si traemos también las neurociencias, deberíamos ver qué efectos tiene el hecho de que las amistades cada vez sean más virtuales y menos de proximidad. Eso es bueno y puede ser malo también. Es cuestión de analizar qué efectos tienen esas tecnologías en nuestra sociedad, porque en un momento lo que no creo que sea positivo, ya es un tema de opinión personal, es que las nuevas tecnologías suplanten los contactos personales entre las personas. No. Es decir, eso que usted acaba de decir, ¿eso se lo ha planteado un padre que nos sigue hasta ahora de la mañana? ¿Cómo le cambia a su hijo la vida el hecho de que ya no vea a los amigos y los toque? Ya no los toca.
Claro, ni juegan al fútbol juntos, ni a lo que sea. Es decir, hay que también replantearlo. Tienen implicaciones, yo creo que hasta de carácter de la ordenación de nuestro territorio, hasta del espacio urbano. Es decir, cómo nuestras sociedades cada vez tienen menos tiempo, espacios donde los niños puedan compartir entre ellos y crecer jugando juntos en contacto directo, no virtual. Es decir, tenemos que crear espacios en nuestras ciudades de confluencia, de encuentro. Nuestros parques deben volver a ser tomados por la gente y volver a relacionarse en los parques. No vale una relación estrictamente vía teléfono. Está muy bien el teléfono, no hay que decir que no, o el Facebook o cualquier otra red social. Fantástico, porque aumenta las posibilidades de comunicación. Lo que no puede suplir es el contacto directo, ese en el que una persona mira a otra cara a cara y se transmiten cosas que no se pueden transmitir vía informática. Una vez le escuché una frase que me gustó mucho, la tengo aquí apuntada: asignatura pendiente, conocernos a nosotros mismos, aunque parezca impresionante. Sí, aunque parezca impresionante, y tiene que ver con lo que usted comentaba antes. Yo creo que estamos en un mundo de aluvión, que es tan trepidante, de un ritmo tan radical, que a veces obviamos el valor del silencio. Y el valor del silencio es la puerta para poder conocernos a nosotros mismos. Es decir, cuando una persona, conozco algunos casos que se ha producido un momento de silencio más allá de lo normal, no han podido dormir por la ausencia de ruido. Es decir, el silencio es imprescindible para retomar el conocimiento de nosotros mismos y de analizarnos. Y ahí están los códigos de valores, todo. Es decir, que no seamos personas de aluvión que nos llevan los acontecimientos de un lado a otro sin plantearnos el por qué y para qué. Pues Fernando Pérez, ha sido un placer, la verdad, tenerlo aquí, sobre todo porque hemos escuchado interesantes reflexiones en estos 30 minutos de conversación, donde sí hemos estado cerca, donde nos hemos visto y nos hemos podido tocar. No ha sido a través del Facebook, ha sido en Televisión Canaria. Fernando Pérez, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Y gracias también a todos ustedes por su atención. Mañana regresamos con más personajes de interés. Les esperamos a todos. Hasta mañana.